Juana dicen nunquam satis, como se dice de la Virgen María, nunca se dirá lo suficiente, pero creo que es un misterio que se puede profundizar, que podemos profundizar especialmente leyéndola y releyéndola en los procesos. No olvidemos que Juana fue una niña analfabeta, que no sabía ni leer ni escribir, solo al fin de sus días aprendió a firmar, pero ella fue dictando sus obras completas, podríamos decir, que van a ser selladas con su sangre, fue dictando en los dos procesos que le hicieron a ella, primero en el de Poitiers y después sobre todo el de condenación en Rouen, donde los tribunales, donde sus enemigos capitales nos dejaron el mejor testimonio de Juana, donde le preguntan todo, de toda su vida, de todas las etapas de su vida. Así que ahí la podemos ver en Don Remy escuchando sus voces, en Orleans comandando al ejército, prisionera y traicionada en Compiègne, defendiendo su virginidad en la prisión, en todas las etapas, porque ellos no se privaron de nada y le preguntaron todo, así que ella está más viva que nunca, respondiendo en primera persona, y eso es inagotable, es un misterio inagotable. A partir de la captura de Juan en Compiègne, sus palabras van a dirigirse a la Iglesia, al clero. La misión de Juana continúa durante su pasión. No es solamente el final de su vida, sino la segunda parte de su misión, que está dirigida a la Iglesia. En Rouen, Juana va a reunirse con la Universidad de París. Y ante la universidad, que es conciliarista y sigue el poder temporal, las directrices políticas del rey de Inglaterra, del cardenal de Inglaterra y del concilio, Juana hará recordar a los clérigos mediante una frase conocida que Dios es el primero servido. Ese era el mensaje para la Iglesia. El mensaje que Juana dará a los clérigos es que Dios debe ser el primero en todo y que el poder espiritual tiene que quedarse en su orden, pero sin ser sometido al poder temporal. ¿Juráis decir la verdad sobre lo que se os preguntará en lo referente a materia de fe y que vos conocéis? Sobre mi padre, sobre mi madre, sobre todo lo que he hecho desde que llegué a Francia, juraré sin problema. Pero de las revelaciones que Dios me hizo, yo no lo diré, ni lo he revelado a nadie, sino solo a Carlos, mi rey. El proceso se inició el 9 de enero del año 1431. El proceso de Juana de Arco tuvo lugar en Rouen, un proceso quizás que fue de los más inicuos después del proceso de nuestro Señor Jesucristo, haya sido el proceso más inicuo de la historia. Un asesinato premeditado, disfrazado de un proceso inquisitorial de la Iglesia, que no tuvo nada de legal. Ella estaba sentenciada antes de ser juzgada. El tribunal era muy numeroso. En realidad, era la Universidad de París la que quería juzgar a Juana. Por tanto, todos los miembros del tribunal pertenecían a la Universidad de París, casi todos. La Universidad de París en aquella época era lo más inteligente que había en la cristiandad, aquello que hacía doctrina. Era una agrupación de lo que mejor se hacía en el mundo intelectual y judicial. Fueron ellos quienes quisieron el juicio, fueron ellos quienes lo organizaron. El que lo dirigía era el obispo Pierre Cochon, obispo de Beauvais, quien normalmente no podía juzgar en Rouen. Hubo una dispensa particular para que pudiese ser juez en Rouen. Antes era vicecanciller de la Universidad de París. Al final todo es lo mismo.
Cuando Juana fue arrestada, fue la Universidad de París la que escribió al rey de Inglaterra diciéndole: hay que juzgarla. Fue quizás el primer juicio que se le hace a una prisionera de guerra, porque en ese momento, cuando se tomaba una prisionera, o se la mataba directamente o se la intercambiaba por otro cautivo, pero no se le hacía un juicio. La intención, desde que ella es capturada, de los ingleses es juzgarla. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que Juana, necesitan primero humillar al vencido, que era algo que no se había dado hasta el momento, de humillar al vencido en un juicio, para deshonrarlo y para que él reconozca que había sido culpable. ¿Por qué? Porque fue un proceso que fue político y religioso. Religioso porque fue un proceso montado por obispos y canonistas, un tribunal participaron 113 canónigos, cardenales, obispos, abades, doctores en teología, en demonología, incluso exorcistas, todo el tribunal, que era el solemne tribunal de la Sorbona, la mejor universidad del momento. Un solemne tribunal que va a juzgar a una niña analfabeta, que no va a tener abogado, que se va a tener que defender sola, la única mujer laica frente a todo un tribunal solemne eclesiástico. Así que las paradojas en ese sentido son grandes, y que desde un primer momento buscó que ella se declarase bruja, se declarase que había coronado al rey por los artificios diabólicos, de tal manera de desprestigiar, de condenar a Juana por bruja y por hechicera como instrumento del demonio, y de esa manera indirecta, en un proceso político, desprestigiar la coronación del rey y decir que Carlos no era el verdadero ni legítimo rey, sino que era el rey inglés. El juicio de Juana de Arco, a mi parecer, y es lo que muestro en mi tesis, de verdad forma parte auténtica y profundamente de su misión. Además, podemos hacer un verdadero paralelismo entre el juicio de Juana de Arco y su muerte y el juicio de Jesucristo y su muerte. A la hora del juicio, Juana de Arco, que no era una persona culta, que apenas había aprendido a firmar, leer y escribir durante el tiempo en el que estuvo prisionera, respondió con lucidez ante sus jueces, que eran teólogos, que eran obispos. Con gran sentido sobrenatural de la fe, contestó con una claridad y lucidez tales que hasta el Catecismo de la Iglesia Católica en la actualidad la cita. Cita algunas de sus frases. Por ejemplo, cuando se le preguntó: ¿cree usted verdaderamente en la Iglesia?, dijo: Jesús y la Iglesia es todo uno, que es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica a propósito del misterio de la Iglesia, que ella conocía desde el interior. Donc c'est dit dans le Catéchisme catholique à propos du mystère de l'Église, qu'elle connaît de l'intérieur. Cuando llega a hacerse el proceso y Juana es juzgada pues por la Inquisición, pero también por el obispo de Beauvais, por Cusson, Juana responde a todo lo que se le demanda con mucha soltura. Pongámonos en situación, estamos en el siglo XV, los interrogatorios no son amables, no son como hoy en día, y las condiciones de vida son muy duras. Y Juana de Arco además tiene una salud frágil. No era una mujer excesivamente fuerte y potente, era una mujer que venía de soportar una guerra, para empezar, ¿no? Y había sido muy maltratada en todo su primer cautiverio. Y que ella sea valiente, se enfrente a esos hombres muy ilustrados, siendo una pobre ignorante campesina, y lo haga con la frescura, con la soltura y sobre todo con la madurez y sabia madurez con la que lo hace, es impresionante, porque las respuestas les ponen delante de sus propias incongruencias. Ellos buscan de todas las maneras más torticeras, feas, sucias del mundo, darle la vuelta, pillarla en un renuncio, hacer ver que no es cristiana, hacer ver que... Y ella consigue, con mucha calma, darle la vuelta a todo. De tal manera que hay un momento en que los propios inquisidores y los propios eclesiásticos que la juzgan están divididos en dos. Los que dicen, no, es que aquí no hay causa ninguna, o sea, perdona, estamos haciéndole el juego a lo que estos reyes quieren. Pero en justicia, Dios no puede encontrar mal en lo que dice. Porque fíjate, qué pecado más grande, que quiere confesar
que no ha cometido pecado mortal, que dice oír voces. Los santos suelen pasarle estas cosas. A ver si nos estamos equivocando. Y entonces, de entre los propios jueces, la mitad están a favor de liberar a Juana, la otra mitad lo dudan, pero lo dudan porque tienen miedo al poder terrenal. Juana va a tener que soportar en prisión y en el proceso presiones enormes, pero ella siempre se va a mostrar dueña de sus actos. Quizás la respuesta más luminosa que le hayan hecho en el proceso y la más conocida, porque van a buscar permanentemente que ella se contradiga, que ella diga alguna palabra hereje, alguna herejía que salga de su boca. Jamás lo podrán hacer con preguntas con artimañas, ¿no? En doble sentido. En un momento le preguntan si ella está en gracia de Dios, y Juana, si respondía que sí, se confirmaba en gracia. Si respondía que no, se ponía fuera del juicio de la iglesia, porque ella estaba fuera de la iglesia en pecado mortal. Entonces Juana le responde: si estás tú en gracia de Dios, si yo no estoy, que Dios me ponga. Si yo estoy, que Dios así me guarde. Yo sería el alma más dolida del mundo si supiese que no estoy en gracia de Dios. Y creo que si estuviese en pecado, las voces no vendrían a mí.